El constructivismo. El término constructivista en la psicología se refiere a todas aquellas teorías que no se consideran a los seres humanos como receptores pasivos de aprendizajes y experiencias, sino como constructores activos de su realidad y experiencias. En la psicología constructivista, teorías y prácticas se enfocan en el modo en que los individuos crean sistemas de significado para así dar sentido a su mundo y experiencias. Se centra, por lo tanto, en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. En la psicoterapia, por ejemplo, este enfoque puede expresarse en que los terapeutas propongan a su consultante preguntas que vuelvan su atención hacia los procesos de significado y desenvolvimiento en su mundo relacional, a la vez que se alienta a expandir y flexibilizar esos procesos. Lev Vygotsky nace el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Imperio Ruso, actualmente Bielorrusia, y muere el 11 de junio de 1934 en Moscú, Unión Soviética. Fue un psicólogo ruso de origen judío y uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética, de la cual sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Su obra fue descubierta y divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. Teoría sociocultural de Vygotsky, educación y cognición. La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza la participación activa de los niños con su ambiente, considerando el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. Vygotsky afirma que los niños aprenden a través de la interacción social, adquieren habilidades cognitivas como parte de su inducción a una forma de vida. Las actividades compartidas ayudan a los niños a interiorizar las formas del pensamiento y conducta de su sociedad y así poder apropiarse de ellas. De acuerdo a Vygotsky, los adultos o los compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje de un niño antes de que éste pueda dominarlo. Esta orientación es más afectiva para ayudar a los niños a cruzar la zona del desarrollo proximal, ZDP, la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que aún no pueden lograr por sí mismos. Los niños en la zona de desarrollo proximal, para realizar una tarea particular, casi pueden hacerla por sí mismos, pero no del todo. Sin embargo, con el tipo correcto de orientación pueden realizarla con éxito. En el curso de la colaboración, la responsabilidad y supervisión del aprendizaje cambia al niño. Algunos seguidores de Vygotsky, como Wood en 1980, Bronner y Ross en 1976, han aplicado la metáfora de andamios para referirse a esta forma de enseñanza. El andaminaje es entonces el apoyo temporal de los padres, maestros u otros que proporcionan al niño para hacer una tarea hasta que ésta pueda hacerla por sí solo. La doctora Rush es una de las seguidoras de Vygotsky. Fue realmente una conciencia para dos, para los niños de 3 y 5 años a los que instruía, y de muchas maneras. Para empezar, era ella la que controlaba el centro de atención. Era ella quien con una presentación lenta y a menudo dramatizaba y demostraba de que la tarea era posible. Era ella la que tenía el monopolio de lo que iba a suceder. Ella tenía las partes de la tarea en las que trabajaba el niño en un nivel de complejidad y magnitud adecuada a las facultades de éste. Presentaba las cosas de manera de que el niño pudiera descubrir una solución para así luego realizarla, aunque no podía hacerla por su propia cuenta ni seguir la solución cuando solo se le decía cómo hacerla. En este sentido aprovechó la zona que existía entre las personas que pueden descubrir o comprender cuando se les presenta algo frente a ellas y lo pueden generar por su propia cuenta. Y esa es la zona del desarrollo proximal. La teoría de Vygotsky tiene implicancias importantes para la educación y la evaluación cognitiva.
Las pruebas basadas en la zona del desarrollo proximal, las cuales enfatizan el potencial de un niño, proporcionan una alternativa valiosa a las pruebas estándar de inteligencia que evalúan lo que el niño ya aprendió. Y muchos niños pueden beneficiarse de este tipo de orientación experta prescrita por Vygotsky. Una contribución importante de la perspectiva conceptual ha sido su énfasis en el componente social del desarrollo. Esta, además, sostiene que el desarrollo de los niños en la cultura o en un grupo dentro de se encuentran, estas normas no son apropiadas para que los niños de Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, el desarrollo cognitivo. Probablemente la teoría más citada y conocida sobre el desarrollo cognitivo de los niños es la de Jean Piaget. Esta teoría mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme a su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. Esta etapa se desarrolla en un orden fijo en todos los niños y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Las etapas son las siguientes. 1. Etapa sensoromotora. Esta etapa tiene un lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad, conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o de niña, puede entender que todavía existe ese objeto o persona. Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto como un cojín y luego volver a aparecer. Es un juego que contribuye además a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa, la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no puedan verlo. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona sin percibirlo. 2. Etapa preoperacional. Comienza cuando se ha comprendido la permanencia del objeto y se entiende desde los 2 años hasta los 7 años. Durante esta etapa los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja, mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo o la creencia de que todas las personas ven al mundo de la misma manera que él o ella. También cree que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos y pueden ver, sentir, escuchar, etc. Un segundo factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y debido a que se centran en un solo aspecto del estímulo, por ejemplo, la altura, sin tener en cuenta los otros aspectos como la anchura. Etapa de las operaciones concretas. Esta etapa tiene lugar entre los 7 y los 12 años aproximadamente y está marcada por el pensamiento egocéntrico y la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y billetes forman parte del concepto más amplio del dinero. Solo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos aquellos que han experimentado con sus sentidos, es decir, los objetos imaginados o los que no han visto, oído, tocado, continúan siendo algo místico para estos niños y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. La etapa de las operaciones formales. En la etapa del desarrollo cognitivo desde los 2 años en adelante, los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación de las situaciones, tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea
de causa y efecto. Esta etapa se caracteriza por la capacidad de formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de los hechos, es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: